La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convalida hipócritamente el fraude electoral y el golpe de Estado perpetrado por el chavismo en Venezuela. Veámoslo. El pasado 28 de julio, el chavismo perpetró un fraude electoral masivo en las elecciones presidenciales de Venezuela. A pesar de que fue la oposición quien ganó abrumadoramente esas elecciones, el chavismo manipuló los resultados electorales para decir que ellos las ganaron y perpetuarse en el poder. Tan claro, tan flagrante es ese fraude electoral que casi 3 meses después de haberse celebrado esas elecciones, el chavismo todavía no ha publicado las actas ni los resultados desagregados de las mismas, a pesar de que la ley mandata que todo esto debería haberse publicado 30 días después de celebradas las elecciones. Y no publican las actas que obran en su poder porque saben que publicando las actas quedaría más que acreditado el fraude electoral perpetrado. Pues bien, esto es algo que saben los chavistas, los antichavistas, el gobierno venezolano y también los gobiernos extranjeros. Y desde luego no debería sorprendernos que los chavistas y el gobierno venezolano, que son conscientes del fraude electoral que han perpetrado, no debería sorprendernos que no estén denunciando ese fraude electoral, porque lo han perpetrado o lo han apoyado ellos mismos. Sin embargo, sí debería resultar llamativo que otros gobiernos extranjeros, presuntamente partidarios de la democracia y del Estado de Derecho, no estén denunciando continuamente y con absoluta rotundidad este golpe de Estado que ha perpetrado el chavismo. Porque esos gobiernos extranjeros son conscientes de que ha tenido lugar un golpe de Estado y muchos de ellos, sin embargo, están guardando un cómplice silencio para legitimar por la vía de los hechos ese golpe de Estado. Y en ocasiones las excusas para guardar silencio son muy pintorescas. Por ejemplo, el gobierno mexicano, presidido ahora por Claudia Sheinbaum, sostiene que México no va a interferir en los asuntos internos del pueblo venezolano porque la propia Constitución mexicana consagra el principio de autodeterminación de los pueblos y, por tanto, el gobierno mexicano tiene una especie de obligación de mantener la neutralidad hacia los asuntos externos de otros países que no son de su competencia. Tenemos por la Constitución una definición muy clara de nuestra política exterior, que es la autodeterminación de los pueblos. En un primer momento hubo un llamado de los 3 países después de la elección de Venezuela para que se transparentara los resultados de la elección. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Y este argumento de Claudia Sheinbaum con respecto a la posición del gobierno de México frente al fraude electoral cometido en Venezuela no es una posición suya. Ya su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, suscribió esta misma tesis entre aplausos de los defensores del chavismo, como por ejemplo Juan Carlos Monedero. México y Brasil han sido claros. Vamos a asumir lo que digan los responsables institucionales de Venezuela. Esto es el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia. En otras palabras, como el gobierno mexicano no quiere interferir, no quiere intervenir en los asuntos internos de un país extranjero, en este caso Venezuela, se limitará a dar por válido lo que digan los responsables institucionales de validar o invalidar un determinado resultado electoral. En concreto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Esta política exterior consistente en la neutralidad, o más bien en la indiferencia, frente a un fraude electoral cometido en un país extranjero por una oligarquía golpista, nos podrá parecer una política exterior desacertada, cómplice, o por el contrario, nos podrá parecer una política exterior inteligente, prudente y razonable. Porque es verdad que un gobierno se tiene que ocupar prioritariamente de su población y eso puede implicar tratar de pisar la menor cantidad de callos posibles en el resto del mundo, metiéndose en asuntos que ni le van ni le vienen para el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus propios ciudadanos. Por tanto, esta política exterior de neutralidad o de indiferencia
Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero en todo caso podría ser una política exterior coherente y en determinados contextos razonable. Pero es que mucho me temo que este no es el caso. El gobierno de México no tiene una política exterior neutral frente a los asuntos internos de otros países. Adopta una apariencia de falsa neutralidad cuando quiere convalidar el fraude electoral de las oligarquías golpistas con las que está aliado, y en cambio adopta una actitud de injerencia externa, de intervención externa en los asuntos internos de otros países, cuando peligra la permanencia en el poder de aquellas castas políticas que son sus aliados. Y es que hace unos días, otro Consejo Nacional Electoral, en este caso el de Colombia, inició una investigación por la presunta financiación irregular de la campaña electoral de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022. E inmediatamente después de que el CNE colombiano iniciara esta investigación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se puso a sollozar que se había iniciado un golpe de Estado institucional en su contra, a pesar de que el propio Consejo Nacional Electoral ya ha manifestado que no tiene potestad para destituir a Gustavo Petro y que, como mucho, podría terminar imponiéndole una sanción monetaria. Pues bien, ¿cuál creéis que ha sido la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, frente a esta investigación iniciada por el Consejo Nacional Electoral de Colombia sobre la posible financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro? ¿Ha calcado la misma posición que ha mantenido frente al fraude electoral perpetrado por la oligarquía golpista del chavismo en Venezuela? Es decir, que no se va a meter en los asuntos internos de otros países, que va a respetar la autodeterminación de los pueblos y que a su vez va a abrazar las resoluciones de los responsables institucionales de velar por la integridad del proceso electoral colombiano, como es el caso del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Pues vaya por donde no. En este caso, la muy neutral Claudia Sheinbaum se ha posicionado del lado de Gustavo Petro, denunciando un golpe de Estado en Colombia. Quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política. Cuando haya una injusticia es siempre parte de nuestra política denunciarla, salvo en el caso, le ha faltado decir, de que la injusticia consista en que la oligarquía chavista aliada del gobierno de México cometa un fraude electoral masivo en el proceso electoral venezolano y dé, por tanto, un golpe de Estado en el país. Esas injusticias no las denuncia Claudia Sheinbaum. Ahí se pone de perfil y reivindica la neutralidad de la política exterior venezolana frente a los asuntos internos de otros países. El guión, por cierto, es el mismo que está siguiendo ese aliado de la oligarquía golpista chavista, que es Juan Carlos Monedero. Después de habernos dicho que hay que respetar el fraude electoral cometido en Venezuela, porque los dos responsables institucionales de validar ese resultado electoral, el Tribunal Supremo de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo han dado por bueno, y por tanto no hay nada más que opinar. Si eso es lo que dicen los cauces institucionales legítimos de Venezuela, pues entonces habrá que hacerles caso. Después de habernos dicho esto con respecto a Venezuela, también vocifera golpe de Estado en Colombia por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya decidido iniciar una investigación contra Gustavo Petro. El lawfare arranca contra el presidente Gustavo Petro.
La derecha, que por primera vez en 200 años quedó fuera del gobierno, usa a jueces corruptos para intentar lograr fuera de las urnas lo que no fue capaz de ganar en las elecciones. Todos los demócratas con Petro. En Venezuela no hay lawfare, en Venezuela no hay jueces corruptos en contra de la oposición y a favor del régimen tiránico que los ha colocado en esos puestos. No, en Venezuela hay que respetar lo que dicen las instituciones del Estado venezolano. Ahora, las instituciones del Estado colombiano, cuando pretendan investigar por corrupción al presidente de Colombia, que es aliado de la oligarquía chavista y por tanto también tu aliado, ahí ya de entrada vamos a tener un golpe de Estado. No hay que respetar ninguna institución del Estado colombiano. O solo hay que hacerlo siempre que esas instituciones remen a favor del poder político que le interesa impulsar a Juan Carlos Monedero o en México al gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos, que aunque todos ellos se llenen la boca a la hora de hablar de democracia, de Estado de Derecho, de institucionalidad, de derechos humanos, en realidad todos esos conceptos son para ellos, para Claudia Sheinbaum o para Juan Carlos Monedero, es decir, para los aliados de la oligarquía chavista, todos esos conceptos son conceptos vacíos. Solo abrazan su significante despreciando su significado, porque el significante lo pueden utilizar como arma propagandística para persuadir a incautos para que les entreguen el poder. Pero eso es lo único que realmente les importa, el poder a cualquier coste. Y si para perpetuarse en el poder hay que pisotear la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones del Estado y los derechos humanos, no tengan la menor duda que apoyarán todo eso y mucho más.